Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 6. En esta ocasión trataremos las patologías que afectan a las estructuras de madera. Generalmente estas patologías son conocidas y se generan más que todo por el poco mantenimiento y tratamiento en la madera que se ha empleado en la construcción de las viviendas. Entonces, el primer elemento generador de patologías en la madera es el conformado por todos los elementos que constituyen los agentes climáticos. Cuando la madera está mucho tiempo expuesta al aire, em, entre otros factores, sin una protección adecuada, se produce una oxidación del carbono presente en la madera, envejeciendo la madera y tomando esta un color oscuro. La acción del agua, directa o indirectamente, es una de las más peligrosas para la madera. Además, su presencia obligada en todos los edificios, ya sea por la situación en la que están en su entorno o porque en la estructura hayan conducciones de agua, hace que tarde o temprano raramente haya un edificio con entramados de madera que no la tengan que sufrir. En edificios antiguos, no es equivocado suponer que los elementos de madera próximos a los cuartos o zonas húmedas del edificio sufren problemas por la acción del agua. En cualquier caso, la acción del agua se centra principalmente en dos aspectos: en la constitución de un ambiente adecuado para el deterioro de manera natural por agente biológico, ya sea por las lluvias o por otro elemento, y el segundo aspecto es la movilidad higroscópica de la madera con fenómenos alternos y cíclicos de entumecimiento y merma. Es decir, cuando en la madera que está en contacto con el suelo empieza a subir la humedad, lo que nosotros hemos conocido siempre como la humedad que le sube a las paredes, ya sea de madera o de otro material, cuando está en suelos altamente saturados de agua. También está la acción del fuego, que es muy peligrosa para la madera, aunque afortunadamente los incendios son muy excepcionales. La madera es un material combustible, tanto más entre otras cosas, cuanto menor sea su densidad y grado de humedad, es decir, una madera más seca es más propensa a sufrir mayores efectos adversos por la acción del fuego. Sin embargo, apenas sufren variaciones dimensionales y la carbonización de las capas externas cuando ocurre el incendio aísla a esta del oxígeno y de la temperatura al interior de la pieza, que puede seguir cumpliendo su función portante durante el tiempo que mantenga área resistente suficiente en función de las secciones afectadas. Es importante aclarar que en este caso casi no se ve, sino que el elemento estructural se destruye por completo por la acción del fuego. Pero algunos elementos estructurales pueden quedar sirviendo mientras se evacúa la población que está en la edificación o se hacen algunos desalojos de los materiales o elementos que hayan al interior de la edificación antes de proceder a su demolición. También debemos tener en cuenta los agentes biológicos que atacan a la madera. Generalmente los agentes biológicos son seres vivos que provocan el llamado biodeterioro de la madera. Los principales son los hongos y los insectos xilófagos. Recordemos que un insecto xilófago es aquel que consume madera o usa la madera para poder vivir en ella. Aunque existen otros que, sin alimentarse de la madera, la destruyen por variados motivos. Entre esas están algunas hormigas, moluscos, pájaros carpinteros, roedores, que si bien no consumen la madera, usan este tipo de elementos para poder construir sus viviendas naturales. Y esto evidentemente afecta la integridad de la estructura en madera. Entonces, uno de los agentes biológicos son los hongos xilófagos, pues la madera les proporciona en muchas ocasiones ambientes cálidos y húmedos
para su desarrollo y como algunos pueden permanecer en condiciones secas durante muchos años, los convierte en agentes biológicos muy agresivos. Sus principales mecanismos de deterioro, de forma resumida, son los siguientes. Los mohos provocan alteraciones en el color, sin significativas pérdidas en las prestaciones mecánicas de la madera, aunque pueden anunciar el ataque más importante de otro tipo de hongos. Las pudriciones están causadas por hongos más desarrollados que los mohos. Los hongos, en su acción digestiva y gracias a enzimas desprendidas por unos elementos que ellos tienen que se llaman hifas, exciden los polímeros de la madera por reacciones de hidrólisis y oxidación, transformándolos en elementos químicos que son más sencillos de asimilar por los hongos. Dependiendo de lo que consuman de la madera, se clasifican en pudriciones blancas o pardas. Estas pudriciones afectan las propiedades de la madera, disminuyendo su resistencia significativamente. El otro agente biológico que ataca la madera y que es muy conocido son los insectos xilófagos, los cuales actúan de diferentes maneras, como describiremos a continuación. En el caso de los coleópteros, cuyo representante más conocido es el escarabajo, la hembra pone sus huevos en la madera aprovechando alguna pequeña fisura de la misma. Cuando nace la larva, el gusano empieza a alimentarse de la madera a la vez que va abriendo pequeñas galerías con cada bocado que da. Las heces quedan atrás. Las galerías van siendo de mayor sección, lógicamente conforme crece el gusano. Cuando llega el momento de la madurez, la larva se transforma en adulto, la cual necesita salir al exterior para cumplir su ciclo vital, por lo cual hace un agujero en la superficie de la madera. En el caso de las termitas, estas se alimentan de una sustancia que se llama la celulosa de la madera, pero no en el sitio en el que está nuestro elemento estructural, sea viga o columna, sino en el termitero. Los termes obreros, protegidos por los soldados, se dedican a llevar al termitero pequeñas astillas de madera, siendo allí degradada para poder formar la pasta alimenticia que finalmente alimentará a las larvas y a los adultos. La madera atacada queda con aspecto hojaldrado. Acá podemos ver el resultado de la alimentación de las termitas, las cuales arrancan su alimento para poder transformarlo en materia prima para su alimentación. Este tipo de anormalidad hace que se debilite la madera, desmejorando sus propiedades mecánicas, generando fallas en las que se puede ocurrir este tipo de patologías biológicas. A continuación veremos un video en el que muestran 5 tipos de insectos xilófagos que, si bien en algunos ambientes no son muy comunes, también se pueden considerar en los ataques por agentes biológicos. Xilófago es la definición de un animal que se alimenta de la madera. Ya puede ser un vertebrado como el castor o invertebrado como las termitas. Los daños que muchas veces causan son catastróficos para una propiedad o un inmueble, trayendo desgracia a la casa en la que habitan. Este es un top 5 de los insectos de la madera. Las termitas. Las termitas son un isóptero, el cual basa su dieta principalmente en la madera. Son parecidas a la hormiga y por ende se le apoda hormiga de la madera blanca. Existen más de 300 especies y habitan principalmente en lugares tropicales o templados. Esta especie puede causar grandes daños irreparables a las estructuras para poder construir su hogar. Los escarabajos. Los escarabajos tienen colores negros, rojizos, marrones o pardos. Las larvas son muy voraces cuando se habla de madera. Hay muchas especies de escarabajos xilófagos, como por ejemplo el escarabajo reloj. Es una especie muy dañina porque su apetito es selectivo por la madera de roble. Las polillas de la madera viven en todo el mundo, su dieta es voraz. Las larvas y adultos son de gran envergadura, lo que significa que el alimento requerido es mayor. Principalmente se inclinan por la madera vieja y húmeda, pero eso no descarta que puedan llegar a un hogar y destruir muebles, sillas y otras cosas hechas de madera. Hormigas carpinteras. Reciben el nombre porque utilizan la madera para hacer sus nidos, pero no se la comen, técnicamente no deberían estar en el top.
pero es curioso que causan igual o peor daño que los mencionados anteriormente. Sin ser su fuente de alimento la madera, estas se nutren mediante alimentos dulces, de mascotas o otros insectos. Habitan en zonas boscosas dentro de árboles viejos y secos, pero también pueden hacer sus nidos dentro de muebles o edificaciones a base de madera. Las avispas de la madera. Estas tienen un cuerpo cilíndrico y suelen ser de color azulado, castaño o negro con partes amarillas. Miden de 4 a 5 centímetros. Son bastante diversas dentro de la familia de los himenópteros. Las hembras ponen huevos en la madera de los árboles y cuando las larvas nacen, cavan túneles y se alimentan de esta. Requieren de hongos simbióticos para digerir la celulosa. Algunas de estas especies suelen ser plaga de la madera, de alto daño económico. Si el video te gustó, amigo, no olvides dejar ese like, me ayudará bastante. Y suscríbete para más videos de este tipo. Otro tipo de patologías muy importantes para la madera es la generada por acciones físico-mecánicas. Este material también sufre roturas, fisuras y deformaciones excesivas, producto de cargas para las cuales no fue diseñada. Es decir, las acciones mecánicas que actúan sobre la madera son las mismas que actúan sobre otros materiales como el concreto y el acero. No obstante, deben tenerse también en cuenta los posibles empujes de las piezas de madera cuando absorben humedad y se entumecen, o los esfuerzos derivados de las deformaciones que sufre la madera al secar. Asimismo, en edificios antiguos suele ser fuente de problemas las sobrecargas de, de forjados o de entramados que pueden llevar a fallos de cortante y flexión. Asimismo, es habitual encontrar piezas sobre las que se concentran esfuerzos excesivos, como es en el caso de los dinteles, zonas modificadas con aberturas de huecos o sobrecargas de nuevos cerramientos diferentes a los de las plantas inferiores, etc. Para la calificación de la madera hay que tener en cuenta que es un material natural que no puede cumplir las condiciones de regularidad que son normales en los productos industriales, tales como el concreto y el acero, a pesar de los avances en la explotación forestal y los procesos de selección y transformación de la madera. Esta situación es todavía más evidente en edificaciones antiguas, construidas sin ninguna normativa ni criterios específicos de control de calidad y con la que frecuentemente se hacía reutilización de materiales procedentes de demolición de edificaciones anteriores a la que se estaba construyendo. Es por esto por lo que estrictamente difícilmente se puede hablar de efectos en la madera, pues la naturaleza de la madera es inmodificable. En este caso, cuando la madera no responde a las condiciones típicas de su clase, resulta más adecuado hablar de malformaciones, aparte de las limitaciones intrínsecas que tiene el material por sus propiedades naturales. Las más importantes en cualquier caso son las siguientes. Las malformaciones formales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las piezas de madera pueden presentar deformaciones y faltas previas a su puesta en obra, derivadas habitualmente de los procesos de corte y secado sufridos en los secaderos y en los procesos de corte. Así los alabeos, entre otros, afectan a las sesiones resistentes y merman la capacidad mecánica de las piezas. De igual forma, a cuando estos procedimientos suceden con la madera en servicio, salvo que en estos casos se pueden evitar eh, colocar este tipo de elementos defectuosos en obra o tomar las precauciones correspondientes al estado y función de la pieza. También las dimensiones insuficientes son frecuente causa de incapacidad o deficiencia en correspondiente prestación funcional, tanto desde el punto de vista mecánico como de resistencia contra el fuego. Las sustanciales se refieren a las características de la madera en su conjunto y podemos hablar de ellas así. Entre las limitaciones intrínsecas de la madera ya se han citado las siguientes: biodeteriorabilidad, combustibilidad, deformabilidad por aplastamiento ante cargas transversales, degradación y envejecimiento por exposición
a diferentes elementos medioambientales, dispersión de propiedades y características, rajabilidad, fluencia bajo carga constante, etc. Entre las malformaciones más relevantes podemos citar los defectos de crecimiento como los nudos, fibra torcida, etc., aunque también es importante el estado de la madera antes de su puesta en obra, en cuanto hace especial referencia al nivel de humedad y posibles infecciones que ya traiga la madera desde su origen. Ahora, aparte de las acciones abusivas o excesivas y de las propiedades de los materiales defectuosas, el cuarto grupo de posibles causas de un determinado problema patológico es el de los defectos de la disposición en construcción, pues es perfectamente posible que con los mejores materiales se ejecute una mala construcción. En este caso, los defectos constructivos pueden deberse a una inadecuada relación entre los elementos del sistema estructural o bien la mala integración del sistema estructural con el resto de la edificación. Dentro de las consideraciones constructivas que llevan problemas estructurales podemos ver mala disposición de clavos y tornillos, colocar la madera en sentido equivocado a lo indicado en el diseño estructural, discontinuidad de los elementos estructurales y mezcla de sistemas estructurales y materiales estructurales no permitidos o no adecuados o mezclados de una manera inadecuada, como generalmente se ve la mezcla de madera y ladrillo que generalmente se hace mal, entre otras mezclas. Y otras fallas que se pueden tener es debido a la ausencia de protecciones en la madera, falta de protección de los elementos de madera contra el agua de las instalaciones, lluvia y humedad del suelo, como ya se había hablado con anterioridad, falta de protección contra el fuego, tanto en elementos exentos como en chimeneas y conductos de humo que, en una buena práctica constructiva, se revestían con un grueso espesor de yeso y se separaban mediante una cámara de los elementos de madera y particiones inferiores, entre otras protecciones que al hacer falta harían que se produjeran patologías en el concreto como la invasión de insectos, entre otras patologías. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.